llegando al final de las jornadas y tenemos un cierre de lujo. Diana Tusi nos vuelve a acompañar, lo hizo en la tarde-noche de ayer, en la mesa de reflexiones sobre estos 100 años que cumple la primera cátedra de Teoría de las Relaciones Internacionales. Hemos tenido 2 días intensos, pero hemos aprendido mucho. Creo que ha sido unánime en todos los paneles la gran participación y el nivel académico que han demostrado, por lo cual hablo en personal, pero creo que los integrantes del comité académico y organización coinciden conmigo en que estamos muy contentos de cómo se han llevado adelante estas jornadas. Pero bueno, como les decía, para nosotros es un lujo poder cerrar estas jornadas con la presencia de Diana Tusi, que es PhD en Relaciones Internacionales y Economía de la London School of Economics. Actualmente es la directora del área de Relaciones Internacionales de Flaxo, Argentina, directora de la Red Latinoamericana de Política Comercial e investigadora superior del CONICET. Es integrante de la Comisión Asesora de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales del CONICET también. Es académica, tiene un montón de publicaciones que algunos hemos trabajado en clase, y a su vez ha recibido recientemente el premio de LISA, de International Studies Association, como académica distinguida del Sur Global, por lo cual también aprovechamos a felicitar. Sin más, la palabra de Diana, que nos trae unas reflexiones sobre el estudio de las relaciones internacionales en retos y perspectivas. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a todas, a todes, como ahora está más de moda decir, aunque la Real Academia no nos lo permita. Bueno, realmente es un gusto, la verdad, un gusto, disfruto mucho de esto. Es muy lindo estar acá para continuar de alguna manera la conversación que iniciamos ayer. Es un gran momento, digamos, para festejar este centenario. Y no tanto por lo que heredamos, si bien heredamos, sino por lo que están haciendo, por lo que estamos haciendo, que está muy bien reflejado en los temas de los paneles, en las preguntas que yo escuché. Y estas jornadas reflejan 2 cosas que quiero marcar y que ayer también creo que recogí, es que es el caudal, digamos, de temas de interés, y del enorme interés además que hay para debatir, para discutir, digamos, en temas de lo internacional. Y al mismo tiempo hay una efervescencia muy grande en la que estamos transitando, que está volcado, por supuesto, en los enormes debates que estamos teniendo, que el profesor Zarauja adelantó mucho con las exclusiones, adelantó cosas que voy a decir también y que voy a recoger. Es decir, la disciplina está en este momento en enormes debates sobre la identidad de cada uno de nosotros, qué es lo que hacemos, nuestra ontología y nuestra epistemología, como se dice en la jerga. Y es en este sentido que podemos festejar este proceso que yo llamé ayer y realmente sigo convocando, de liberación cognitiva, en un recorrido en el cual durante mucho tiempo fuimos invisibilizados o invisibilizadas. Es decir, ahora hablo de temas, así que invisibilizados. Y heredamos una serie de teorías que hablaban del todo sin sus partes. Y me parece que esto es lo nuevo que está pasando. Las partes somos partes de un todo. El todo se arma con las partes. Entonces ahí ya tenemos 2 temas que yo voy a desarrollar en esta exposición, y que tienen que ver tanto con el centenario como con la narración de la disciplina. Entonces, nacimos y crecimos a la sombra de la Gran Guerra, digamos. Y esa es una narrativa instalada con la cual muchos no nos sentimos muy cómodos, pero sí aceptamos que eso da nacimiento a una disciplina. Y es bien interesante ese nacimiento de la disciplina por varias cosas que voy a ir marcando. Es decir, la cátedra se establece en 1919, a los 6 meses más o menos del armisticio y de la paz de Versalles,
Y se instala, entonces, como decíamos ayer, en la cátedra en Aberystwyth, para educar para la paz. Bueno, ¿quién va a estar en contra de la paz? Nos encanta la paz, no nos gusta la guerra. Pero ya en esa foto que estoy compartiendo con ustedes, estoy diciendo cosas. Es una paz de élites, es una paz de caballeros, es una paz patricia, es una paz patriarcal. Y no lo digo solo desde hoy, digamos. Esto me parece muy importante tenerlo en cuenta, es lo que se fue como encuadrando. Uno hoy lo ve, pero en ese nacimiento también hay una delimitación. Y en ese nacimiento es que hay temas, como decía antes, que quedan fuera quedan en un no lugar en la constelación de estrellas. Y esto es llamativo porque así como vemos este pacto de señores respetables, son Wilson, Vittorio Emanuel, Clemenceau y Lloyd George. En ese mismo momento, 2 meses antes de la instalación de la cátedra, es asesinada Rosa Luxemburgo. 3 meses antes, creo, 19 de enero, 19 de diciembre, 3 meses antes. Es asesinada Rosa Luxemburgo y su compañero Karl Liebknecht. Y no solamente es asesinada Rosa Luxemburgo, es un momento, y hay una serie de masacres en Alemania, es un momento de grandes conmociones sociales, no solamente en Alemania. En realidad, en buena parte de Europa, en Argentina fue la Semana Trágica, acá el 19 fue bastante tranquilo, que yo sepa. Pero lo interesante de esto, y por qué lo estoy marcando, es que estos temas, las masacres nacionales, los asesinatos, las conmociones, las luchas sociales, quedan relegadas a lo que en relaciones internacionales decimos es otro nivel de análisis. Esto no es internacional, es nacional. Entonces ya tenemos un demarcamiento. Y al mismo tiempo, lo social y económico tampoco, no es parte de lo internacional. Es decir, no solo lo intersocietal o lo intrasocietal es relegado, sino que en 1919, a los 6 meses casi al año de la Paz de Versalles, Keynes, que había sido delegado del Departamento de Tesoro en todas las negociaciones y que patea el tablero y se va, dice, esta paz no es sustentable, escribe precisamente a raíz de su experiencia el libro Las consecuencias económicas de la paz, que lo publica con 3-4 meses, con la genialidad de él. 4 meses saca un libro, uno necesita 4 meses para sacar 4 páginas, pero bueno, él es Keynes. Y en agosto, septiembre sale las Economic Consequences of the Peace. ¿Qué es lo que dicen? Eso es muy interesante. Dice, la paz no va a ser duradera porque las reparaciones alemanas no son sustentables económicamente. Y no está hablando, digamos, ni de justicia, no está hablando de muchos temas que tienen que ver con lo internacional, habla solamente de la economía. Esto no es sustentable, no va a llevar a la paz. Y ya ahí hay un interesante, porque está diciendo acá, lo único que se logró con la Paz de Versalles y todas las negociaciones es la seguridad de las fronteras. Ya está diciendo algo que nosotros decimos mucho en relaciones internacionales, la securocracia manda, los securócratas mandan. Y la economía no está. Es decir, hay un exhorto entonces a entender, a incorporar la economía. Ya se dan cuenta por dónde voy entrando en la comunidad de relaciones internacionales. Pero no solo Keynes. En 1919 también es fundada la OIT. Y nadie tampoco lo celebra como parte de relaciones internacionales. Sin embargo, es el primer organismo. La Liga de las Naciones no nació, no llegó a fructificar, pero la OIT es un organismo que cumple también hoy 100 años y que tiene que ver precisamente con las conmociones sociales y las revoluciones que tuvieron que ver 5 años antes, 10 años antes, y siguieron sucediendo. Obviamente había sucedido la Revolución Mexicana, la Revolución Irlandesa, la Revolución Rusa. Es decir, y lo que mostraba en la foto anterior, las grandes revoluciones en Alemania, en Inglaterra, etc.
Entonces, la OIT como organismo, digamos, regulador, negociador de los derechos del trabajo. Otro tema que no entra normalmente a la agenda de relaciones internacionales, sin embargo, la OIT tiene una importancia, a partir de ese momento, una importancia muy importante, digamos, es muy relevante a raíz de ese momento, y es muy interesante porque va marcando, es decir, esa consagración de los derechos de los y las trabajadoras, es decir, las pensiones, digamos, las cuestiones con la maternidad, las 8 horas de trabajo, todo eso sale de las primeras convenciones de la OIT. Entonces, ahí tenemos una narrativa, que es la narrativa que va quedando excluida. 100 años después, por supuesto, no estamos en el mismo lugar, pero sí hay sobrenarraciones y subnarraciones. ¿Por qué? Porque el poder de fuego, digamos, del primer marco, sale para esto, el poder de fuego de esta figura, de esta foto, ha sido muy grande. Hasta, como decía ayer, en los conceptos que usamos, que son machistas o son masculinizados, que están masculinizados. Constelaciones de poder, bipolaridad, potencias medias, potencias grandes, relaciones internacionales es lo que hacen las potencias. Si no tengo potencia, no tengo relaciones internacionales. Y todo lo que tiene que ver con las condiciones sociales, las luchas sociales, las pujas sociales, son relegadas a segundo orden, son interferencias en el orden internacional. Lo que pasa internamente es una interferencia, es problema de la trama nacional, digamos. Y en esta segmentación se desestima entonces la tendencia de la actividad social, muy importante a tener en cuenta, a transformar la estructura política. La estructura política no está vaciada, no es vacía. Es decir, la actividad social transforma la estructura política y el sistema político cohabita y regula la actividad social y la actividad económica. Es decir, esta relación es desestimada y es esa la relación en la que yo decía, yo siempre trabajé en el margen porque no son los grandes temas de relaciones internacionales. Entonces, esta narrativa además contribuye a instalar una discusión muy estratificada y muy estratificante y muy, digamos, casi uno puede llamar de colonialismo académico en algún sentido. Es decir, acentúa la dinámica centro-periferia en nuestro trabajo, no solamente en la realidad, sino en nuestro trabajo. Y a mí, creo que esto lo dije ayer, a mi manera de ver, estos binomios siempre marcan los nacimientos de una disciplina. En sociología, sociedad moderna, sociedad tradicional; en ciencia política, gobierno y oposición; los partidos políticos se empujan, pero se van superando, digamos. Sobre todo en sociología se ha superado mucho ese binomio, y por buena parte por los trabajos de la sociología de América Latina. Pero en relaciones internacionales esa segmentación sobrevive en categorías, como decía antes, potencia media, potencia regional, gran potencia, bueno, todo está como en jerarquías. ¿Por qué seguimos entonces? Hay que preguntarse, es bien interesante esa pregunta. En parte porque le elegimos el padre, la madre, y de ahí derivamos nuestros trabajos, y si hablan en inglés es mucho mejor. Algo pasó con las relaciones internacionales francesas, con Raymond Aron, Durosel, algo pasó. Si bien Raymond Aron está siendo más rescatado últimamente. Pero, por un lado, y Raymond Aron está traducido, entonces también nos permite una entrada, digamos, diferente a lo que llamamos la academia anglosajona, digamos, en parte por deferencia, entonces elegimos esa lectura. En parte, digamos, porque los padres fundadores mismos han tenido un poder de fuego, como decía antes, muy grande, y han estructurado el campo como aquello que hacen las grandes potencias, y el resto queda invisibilizado. Hay paz, guerra, realismo, idealismo. Nuestros grandes debates siempre tienen que ver con eso. El centro sin las periferias, el todo sin sus partes. Y nace y se instalan estos dispositivos conceptuales con los que trabajamos, con los que luchamos a veces,
y se va reproduciendo, reproduciendo generación tras generación. Y de ahí, por supuesto, nacen estos grandes debates, como decía, realismo, idealismo, y los 4 debates que nos marcan, que nos siguen marcando. Y de ahí nacen algunas de las llamadas leyes de las relaciones internacionales. Las democracias no van a la guerra, las transiciones económicas no se hacen sin guerra, guerra, nuevamente guerra. Por si esto fuera poco, Stanley Hoffman en 1977 tiene una gran frase que declara, me parece que no como abanderado, pero es discutible, de que las relaciones internacionales son una ciencia norteamericana, y usa la palabra ciencia y norteamericana. Y en 1979, mucho menos apologéticamente, Kenneth Waltz recoge el guante y dice, en su teoría de política internacional, que no puede hacerse una teoría de política internacional basada en Malasia o en Costa Rica. Y este es el cinturón de hierro. Y muchos no lo discutimos, o no lo discutíamos. ¿Por qué? Porque hay un cinturón de hierro que nos ha dejado afuera, como decía antes, y lo que puse en las anteriores fotografías, eso queda afuera. Y hasta hace muy poco tiempo, yo creo que lo tendríamos a aceptar, a regañadientes, pero aceptado. Y es raro, en realidad. Además del principio de autoridad y el poder de fuego que tuvo toda esta narrativa, es raro porque para todos nuestros países están realmente muy penetrados por lo internacional. Uno camina por la calle, en cualquier ciudad de nuestros países, yo puedo caminaba, digamos, por acá, por el barrio, por la 18 de julio, está el Banco Santander, está Movistar, están los venezolanos buscando trabajo, poniendo currículums, hay mercadería china, estamos penetrados por lo internacional. Es raro que nosotros no hayamos aceptado esto durante tanto tiempo. Por otro lado, hay, por supuesto, mucha conciencia, digamos, y mucho pensamiento de lo internacional, y siendo constituido por lo internacional. Continuamos con los trabajos de política exterior, más marcados también por estos nuevos temas que acabo de citar: inserción, sociedad, pujas sociales, etc. Y por último veo un equilibrio en la conceptualización de lo internacional, digamos, ni el reino de la necesidad, ni el reino de la libertad absoluta. Es decir, ni negado, lo internacional no es negado, ni tampoco exagerado, donde me tengo que cuadrar. Ni concurso de belleza, ni bésame mucho. Esto quiere decir, no falta presente. El presente está, no está vacío. Y para ustedes, la mesa servida. Los invito a comer. Bueno, buenas noches. Desde ayer vi que desde Sanaufa están hablando mucho del tema de las exclusiones y se centraron bastante en el tema de la exclusión de las mujeres de los ámbitos de la alta política. Pero repetidamente han nombrado fotos, han mostrado fotos y han nombrado autores, y son todos blancos. Sí. Y primero, quería saber si tenés alguna opinión al respecto, Diana, y sí. Porque también se ve, cuando mostraste la foto de Wilson y todo, dijiste patricios, varones, pero eran además blancos. Sí. Y es como que también algo que es importante analizar y ponerlo en perspectiva, porque no existan personas no blancas en el mundo occidental, y además existen millones de personas no blancas fuera de ese pequeño mundillo occidental. Y de paso, les invito que busquen en YouTube los videos de Sani Ladan, que es un camerunés, estudiante de Relaciones Internacionales en España, que huyó durante 2 años y que sorteó todo tipo de obstáculos que ponen países europeos, en países africanos, para externalizar sus fronteras e impedir que personas de África emigren hacia Europa. Eso me ayudó a gestionar un poquito las cosas. ¿Puedes repetir el nombre? Sani Ladan, así como suena. Sani Ladan. Sí. Era eso. Sí.
¿Contesto? Hacemos la ronda completa. Sí, allí. ¿Qué tal? Más personal hacia vos. ¿Tu caso como esa mujer? No, ya. Ah, sí, sí. ¿Y cómo viste la dictadura cívica? ¿Tu experiencia? Si fuiste exiliada. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna mano más? Por acá adelante. Bueno, sí, quería preguntar con respecto, por ejemplo, a la disciplina de las relaciones internacionales. ¿Cuál sería, por ejemplo, hago una breve introducción, ¿no? Cuando nosotros pensamos en el Estado Nacional, en la nación, al principio los Estados nacionales surgieron como forma de unificar, porque cuando uno piensa en el Estado alemán o en el Estado italiano, de alguna forma el nacionalismo surge como una forma de conglomerar a pueblos que tenían una tradición en común o un sentido en común. Hoy en día parece ser que el Estado, es decir, que lo nacional tiende a ir contrario a la unificación. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el sentimiento del Brexit o del Estado catalán dentro de España, entre otros casos, pareciera ser que el nacionalismo tiende a ser más que conglomerar, a disgregar o a buscar, digamos, un conglomerado pequeño de iguales, algo distinto de lo que antes parecía ser una gran comunidad. Sí. Quería preguntarle qué pensaba con respecto al rol de la disciplina de las relaciones internacionales, cómo algunos conceptos que parecían, digamos, ya plantados de mano, estos conceptos van cambiando y pareciera ser que a veces las relaciones internacionales, como otras disciplinas, pueden ir corriendo de atrás. Sí, ¿qué pensamos respecto a eso? Particularmente en este caso del nacionalismo, ¿no? Muy bueno. Muy bueno. ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta más? Son bastantes. Sí, ¿crees que? Empezamos. ¿Ya? Sí. ¿En qué medida considera esa invisibilización? Más fuerte, por favor. Ya te veo, sí. De la integración ha disminuido en este último tiempo. Perdón. ¿En qué medida considera que la invisibilización de la que habló, en qué medida ha disminuido en este último tiempo toda la integración? La pregunta sobre las mujeres es cierto. Perdón, las mujeres y los blancos, es cierto. Es cierto lo que dijiste y eso tiene que ver temáticamente. A ver, hago mea culpa, sin embargo, yo he leído a Frantz Fanon, yo he leído a Hamza Labi, yo he leído, estoy leyendo a Amitabh Bhattacharya, leí a Samir Amin, y parte de mi trabajo incorpora eso, realmente lo incorpora. En lo que acabo de decir me estoy peleando precisamente con las relaciones internacionales con las que yo no comulgo. Y esto que decía, yo estaba en el margen. Si yo leo a Samir Amin, eso no es relaciones internacionales. Si yo leía a Frantz Fanon, eso no es relaciones internacionales. Es decir, la disciplina fue armada, digamos, dejando eso afuera. Y hay muchos autores ahora, crecientemente, que están incorporando. Hamza Labi es fantástico, con la teoría del Estado, y hay otros muchos con la teoría del subdesarrollo, hay muchos hindúes. La similitud entre América Latina y la India es llamativa no cuando uno compara los países, sino en la literatura, digamos, en lo que ellos han producido es muy llamativo. Ahora, yo leo solo inglés, castellano, un poco de francés y un poco de portugués, entonces ahí sí tengo limitaciones. Frantz Fanon fue traducido, pero es cierto que hay algo racial en todo esto, yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces hay que tratar de meter, yo creo que hay que tratar de meter y hay que seguir metiendo todos estos temas, porque es la forma en que se mira el mundo desde otro lugar, ¿no? Es decir, no desde Yale, es muy interesante eso. Los trabajos de Amitabh Bhattacharya, y acá es un hindú, siempre uno es una bisagra de alguna manera, y después voy a ir al tema de la dictadura, que es lo mismo en algún sentido. Hamza Labi creo que vivió en Inglaterra, era pakistaní. Frantz Fanon no emigró. Samir Amin sí. Se educó en Francia, no me acuerdo bien la historia, si es también en Francia, cuándo, en qué momento.
Pero sí hay como estos por lo menos 4 que estoy mencionando, son bisagras en el sentido que vienen de algún lugar de la periferia, llegan al centro y rompen el status quo en el centro y lo traen a la periferia otra vez, pero hacen ese salto. Por lo menos los 4, menos Frantz Fanon, los 3 que mencioné han hecho ese salto. Para no quedar, digamos, encapsulado en teoría hindú de las relaciones internacionales, sino teoría de las relaciones internacionales. Hay algo que hay que romper yendo al centro, digamos, ¿no? No es la teoría hindú de relaciones internacionales, no es la teoría malaya de relaciones internacionales. Es decir, hay que penetrar. Y creo que ahí hay un movimiento muy interesante que está sucediendo, que está dirigiendo Amitabh Bachchan, que es un hindú de Calcuta, que vivió en Canadá, ahora está en Washington, y que realmente está sacudiendo mucho. Entonces, porque trabaja con los 2 idiomas, eso es lo interesante en la bisagra, que uno trae quién es, pero rompe dentro del dominio, digamos. Que yo creo que también es lo que hacía Susan Strange, volviendo ayer, a lo que decíamos ayer. El gran aporte que hace Susan Strange yo siempre decía, solo ella lo puede hacer porque es inglesa. ¿Y por qué? Digo, y se peleaba con los americanos de una manera que solo un inglés se puede pelear. Primero con la autoridad de un inglés. También hay cosas de clase, También hay cosas de clase en Susan Strange. No en Hamza Lavi, no en Samir Amin, no conozco su extracción de clase, pero Strange seguro. Entonces no solamente es británica, se pelea como de un imperio en decadencia con el imperio que estaba surgiendo, no estaba surgiendo, ya estaba, con un empoderamiento que tiene que ver con la clase y el lugar de donde uno está peleando. Y la otra cosa que estos 4, salvo Frantz Fanon, que es diferente me parece, y que Susan Strange hacen, es pelear desde adentro, no desde afuera. Es todo un debate para dar, es decir, y para pensar. Es decir, nadie me preguntó sobre el marxismo, por ejemplo. Es como que si fuera otro canal. El marxismo es otro canal, no entró. Pero porque el marxismo tampoco debate con esto. Entonces hay un tema ahí de esa bisagra que no se da. Ni estos patriarcas debaten con el marxismo, ni el marxismo debate con ellos. Entonces ahí son 2 cosas separadas. Ahora, lo que se logra con estas que estoy mencionando es que van al corazón de lo que es las relaciones internacionales, por lo tanto son escuchados. Entonces ahí hay algo de la bisagra. Creo que eso también se explica de una manera a mí, digamos, como bisagra. Bueno, la dictadura. Yo estaba casada con un periodista que, no me voy a meter en mucho detalle, pero cuyos compañeros, 2 o 3 compañeros fueron secuestrados. Bueno, decidimos que no era muy conveniente quedarse en Argentina y vamos a España. Y eso fue antes del golpe. Y cuando viene el golpe, bueno, nos dimos cuenta que no era que nos habíamos ido por un año, sino que iba a ser un poco más eterno. Y también es algo interesante, porque yo vengo de la sociología, yo ya lo dije, y en 1976 la meca sociológica era Francia. Yo ya había pasado 1 año y medio en España, un año realmente muy duro. Después tuve años peores, no fue tan duro, pero lo viví como terrible. Y bueno, hablo muy bien inglés porque mi madre era americana, es casi mi lengua materna. Vengo de una familia árabe, así que por eso estudio relaciones internacionales, es decir, tengo mucha mezcla. Primera generación de inmigrantes, tengo mucha mezcla encima. Entonces, bueno, volviendo al tema de la meca sociológica que era Francia, otro año para aprender francés,
ya fueron un año acá en España. No, vamos a Inglaterra. Bueno, no quiero irme en anécdotas, pero al llegar a Inglaterra me pasa, bueno, ¿qué hago acá? ¿Qué hago? ¿Qué estudio? Dije, estoy en la cuna del imperialismo, hay que estudiar el imperialismo. Acá, en este lugar. Era muy joven, muy ingenua. Y por eso me puse a estudiar relaciones internacionales. Y por eso decidí entrar a la London School of Economics, que para ese momento, como decía antes, ya Aberystwyth no entraba en los mapas de nadie de relaciones internacionales. Y la London School of Economics era realmente lo que yo creía que era la visión imperial. No lo era, pero yo creía que era. Bueno, y así es como llegó a Relaciones Internacionales. Y en esa bisagra, yo creo que también en ese sentido, digamos, yo creo que es interesante pensarse esto, más allá de contar la propia historia de uno, pensar cómo se junta la biografía de uno con lo que uno termina estudiando. Hay razones por las que uno elige un tema, hay razones por las que uno está donde está, y razones emotivas, biográficas, no estoy hablando de razones racionales. Yo pensaba que eran razones racionales todo lo que estoy diciendo, ahora estoy acá, voy a estudiar esto, voy a estar acá, voy a hacer aquello. Mi tesis, es impresionante esto, que me di cuenta mucho tiempo después. Mi tesis, que tiene el título de GATT, que después fue la OMC, tiene como 2 capítulos sobre la industria textil. Creo que 10 años después de haber terminado la tesis me di cuenta que era la historia de mi familia. No, yo pensaba que estaba estudiando otra cosa. Es muy impresionante darse cuenta de eso. Es decir, y mi familia había seguido lo que se llama la ruta textil. Por eso llegó a la Argentina, de Manchester. Y la industria textil. Y las cosas que le pasaron a la industria textil en nuestros países. Bueno, los nacionalismos. Los nacionalismos es una pregunta fantástica. Y los nacionalismos han sido tratados peyorativamente en relaciones internacionales, son los que llevan a la guerra, no se olviden, la guerra. Sin embargo, en la constitución de la disciplina es eso. Sin embargo, hay nacionalismos ofensivos y hay nacionalismos defensivos. Es decir, yo no estoy tan segura que los nacionalismos no son parte de las relaciones internacionales. Sí me parece que el tema europeo amerita mucho más, es mucho más complejo. Decir que el Brexit es nacionalismo me cuesta. Veo vetas de nacionalismo, veo vetas de soberanismo más bien que de nacionalismo, que no sé si es lo mismo. Recordemos que Gran Bretaña y la libra son la identidad nacional. La identidad nacional de Gran Bretaña es la libra y es la City de Londres, como para nosotros puede ser la soja, digamos. Es decir, o como para otros países, como para Venezuela es el petróleo. Es decir, la identidad es la libra. Y no hay nada que se ponga en juego. Puede haber muchas disputas sociales, puede haber disputas regionales. Una cosa es Manchester, que está en contra de la City de Londres, otra cosa es Gales. Es decir, obviamente, dentro del país hay muchas disputas y pujas sociales. Pero finalmente, la política exterior es la política de la libra, porque la City manda. Lo que es difícil entender entonces es el Brexit. ¿Cómo, digamos, el lobby de la libra no se organizó? ¿Cómo David Cameron llegó a poner en juego no la libra no está siendo, no va a ser hackeada, pero el poder de la libra sobre el resto de Europa es lo que se está cuestionando en este momento, lo que puede quedar debilitado, digamos. Eso lleva al surgimiento, entonces ahí voy, a otros nacionalismos invisibilizados,
que es el nacionalismo escocés, que por ahí se separa de la Unión de Gran Bretaña, al nacionalismo galés, al nacionalismo irlandés. Finalmente, Gran Bretaña es una constitución, es un Estado plurinacional, ¿no? Entonces, lo mismo España. España es un Estado plurinacional. Entonces, el interés de Cataluña de separarse, que es histórico, no es separarse de la Unión Europea, es separarse del resto de España. Entonces, hay un nacionalismo yo no diría ni siquiera anti-español, anti-madrileño, porque no es que sea anti-andaluz, es anti-madrileño, pero es pro-europeo. Entonces hay juegos que son mucho más complejos. Pero sí me parece que el tema del nacionalismo es muy interesante tenerlo en cuenta, porque es parte de las identidades que se borran en relaciones internacionales. Es muy importante tenerlo en cuenta. Creo que son las tres. Y en la integración, ¿no? Pero la pregunta era cómo si la integración ha logrado la invisibilidad. Sí, la integración sí ha ayudado a disminuir, por lo que decía antes, digamos, porque hay como concertación. Una cosa es un país chico solo y otra cosa es un país con 2 o 3 juntos. Es decir, realmente ha logrado mostrar, digamos, un poco más a diferentes partes de América Latina, diferentes bloques, no me gusta la palabra bloques, pero a diferentes subregiones de América del Sur, de América Latina. Sí, realmente ha puesto más sobre la mesa, pero también tiene que ver no solamente porque nos hemos concertado, sino porque ha surgido lo que se puede llamar desde los 90 en adelante un mundo de regiones. Es decir, todos han hecho regionalismo. Es decir, hay un mundo de regiones. Entonces, de repente, las regiones tienen una presencia, ya sea como integración comercial, como integración comercial o como otros temas. Hay temas en donde la región es por ejemplo, la región es muy importante en temas de salud. Muy importante en los temas de la Organización Mundial de Salud. Hay concertaciones permanentes, sobre todo de América del Sur, para la Organización Mundial de la Salud. Y es llamativo tener en cuenta, también volviendo a lo que no estudiamos, que la primera organización, la Organización Panamericana de Salud, antecede a la Organización Mundial de Salud. La Organización Panamericana de Salud es una de las primeras organizaciones, primero de América Latina, sobre la cual después se arma la Organización Mundial de Salud. Pero es interesante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Digo, no solamente porque es de 1902, así que es muy temprana, y cuando digo la OIT, fíjense, ya miré lo global y no miré lo regional. Pero la Organización Panamericana de Salud tiene la particularidad que hay una concertación, sobre todo de los países. Es muy interesante, cuando lo empecé a estudiar, yo no lo puedo creer, es tan obvio, pero nosotros no lo estudiamos. Es decir, los países que comienzan las negociaciones para la Organización Panamericana de Salud son Brasil, Uruguay y Argentina. ¿Saben por qué? Porque son los países que están recibiendo inmigraciones intensamente. Y en ese momento, las enfermedades los tenían ellos, no nosotros. Yo no vivía acá, pero las enfermedades venían de allá. Entonces había dispares regulaciones, por ejemplo, para la cuarentena. Brasil tenía 40 días, Uruguay tenía 18, no sé, estoy inventando, puede haber sido 39, y Argentina tenía 18, no sé cómo era. Pero como había diferentes periodos de cuarentena, es decir, estaba obstaculizada todo el movimiento, no solamente de personas, sino de comercio, porque la cuarentena significaba que el barco paraba. Entonces decidieron ponerse de acuerdo. Es muy impresionante eso, tenerlo en cuenta, cómo hay concertación desde las inmigraciones. Eso dice mucho de nosotros, dice mucho de nosotros. Y no tenemos poder, no son temas masculinizados, volvamos al tema. Pero no los estudiamos. Bueno, vamos entonces cerrando esta conferencia central. Les voy a pedir un fuerte aplauso para Diana.
doy la palabra al coordinador de la licenciatura para el cierre. Para liberarlos y no seguir persiguiéndolos. Una verdad que excelente. Agradecerles a ustedes. Claro. ¿No? Porque la verdad, como la hablábamos con la profesora que quedó impactada de la cantidad de alumnos que estudiantes, como dijo nuestro rector de la universidad, estando acá, que haya más de 900 alumnos que inscriben cada año en esta carrera, la verdad que es algo que impacta y que nos genera muchos desafíos en cuanto a carrera en sí mismo y a cómo nosotros nos vamos a insertar en el mundo, en nuestro país, una vez egresados a la casa. Son los próximos desafíos que tenemos y esto es parte de ese proceso en el cual ustedes